Llegamos así al último bloque de este programa, el más duro, el de la derrota. Pero como dice Saint-Exupéry, a pesar de su fealdad, la derrota es quizás la condición necesaria para una futura resurrección. Para que el árbol pueda surgir, primero la semilla debe pudrirse. En cierto sentido, casi no nos creíamos que habíamos llegado a la cima. Y solo a unos 4 kilómetros estaba Stanley. La veíamos claramente, veíamos las luces. Creo que nos pasamos un segundo o dos allí de pie mirando eufóricos, pensando, lo hemos conseguido. Aquello fue fatal, porque en ese momento abrieron fuego sobre nosotros con un arma automática argentina. No sé de qué tipo, y otras armas. Y en aquel ataque, que era casi una emboscada, nos hirieron a 3. Vi que el soldado que tenía delante daba un giro, una especie de pirueta. Le habían dado en la mano y la fuerza del impacto le hizo girar como un trompo. Oí un crujido detrás de mí. Habían herido a otro. Era como si todo ocurriera a cámara lenta. En realidad es que mi cerebro funcionaba mucho más deprisa de lo normal. Cuando me volví para ponerme a cubierto, sentí como unos terribles martillazos en las piernas. Y los trazos de las balas eran como bastones rojos que me rodeaban por todas partes. Me di cuenta de que las piernas, sobre todo la derecha, estaban ya bastante rígidas. También sentí como una quemadura. Fue una sensación breve que me recorrió el músculo del brazo derecho. Bajé la mano derecha para tocarme la pierna y me metí 2 dedos en la carne hasta los nudillos. Entonces fue cuando me di cuenta de que me habían herido. Los británicos seguían avanzando hacia Stanley, y los argentinos dejaron atrás a sus muertos tendidos en el campo de batalla. A nosotros nos atacaron de noche, la madrugada del 12 de junio. Un regimiento de paracaidistas británicos, Royal Marines y Gurkhas. Presenciamos durante 3 o 4 horas un tiroteo infernal de balas trasantes, que era un espectáculo verdaderamente asombroso. Y no sabíamos dónde meternos. Era una cosa muy fea. Soldados que nos atacaron, nosotros los veíamos cuando pasaban por los campos minados y gritaban mucho. Después cuando llegaban a los lugares donde teníamos las trincheras, eran gente que parecía que estaba muy alterada y tiraban granadas y gritaban como que habían vencido. Entonces, cuando me contaron lo de las otras compañías que había habido deshuello, pensé que era cierto. Los Gurkhas degollaban es cierto, degollaban a los muertos para causar el factor terror en la noche. Sobre todo a la noche, arrastrándose, habían degollado a varios de nuestros compañeros que estaban haciendo guardias o en sus posiciones, ¿no? El terror cundió. Hicimos resistencia, pero no por mucho tiempo, porque los armamentos nuestros eran inferiores. Nosotros, por ejemplo, cuando vimos que venían acercándose, le logramos disparar y ellos nos respondieron con un proyectil tipo misil, que después la información que tuve yo fue que ese misil que ellos disparaban buscaban el calor de nuestro fusil.
entonces hay una toma de conciencia de que ya no queda nada por jugar. Nuestra artillería estaba reducida apenas a 10 o 12 piezas útiles. No contábamos con apoyo aéreo directo para reemplazarla. Los ingleses mantenían sus barcos como para reforzar sus propios fuegos. Había unidades nuestras que habían combatido, estaban muy cansadas, habían perdido equipo. Solo iba a tener por consecuencia la pérdida de más vidas, que era inútil. Esa fue la conclusión a que llegué yo, y después de algunas conversaciones que mantuve con mis comandos superiores, resolví aceptar el cese del fuego ofrecido por los ingleses, y más tarde se produjeron las conversaciones correspondientes. Por la noche encendimos una radio y sintonizamos con la emisión internacional de la BBC. Nos enteramos de la rendición por la BBC, que emitía a unos 13.000 kilómetros de distancia. La estaban filmando en un edificio que se encontraba a unos 700 metros de donde yo me hallaba. Lo que sentimos todos fue un alivio inmenso. La guerra es terrible. En la guerra los hombres se mueren. A veces acá hubo gente que no lo comprendió. Pero la guerra es necesaria a veces, sobre todo cuando es justa. Una persona que no defiende lo que tiene, lo que le pertenece, no merece lo que tiene. Entonces pienso que después de 150 años de paciencia, esta guerra era necesaria. Cuando un hombre va por la calle con su madre y una patota ataca a su madre, la defiende más allá de si va a ganar, si va a perder, si tiene los medios necesarios o no. Debe pelear, y pienso que esta era la situación. El pecado de la Argentina de 1982 fue un intento de jugar un juego nacional propio que, para colmo, estuvo a un paso de conducir al éxito. Esto no es perdonable en el plano internacional, y en cierto modo es comprensible que no lo sea. Pero que tampoco haya sido perdonado en el plano propio nacional ya es una aberración rayana en el suicidio del país. Un suicidio del cual podría salvarnos el enarbolar, precisamente ahora, más que nunca, aquel pabellón espiritual que izamos el 2 de abril de 1982. Buenas noches y muchas gracias.